Volvemos al estudio, pero no me encuentro solo, como es habitual los días jueves. Nos visita Pablo Contreras. Pablo, que ya prácticamente se ha mudado al canal, tiene su propia oficina dentro del canal. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos convoca el tema de compra y venta de inmuebles, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco respecto a lo que hay que considerar, la documentación que se pide. Este es un tema que no habíamos visto, creo. Sí, y de hecho algo hablamos de la compra de inmuebles. Hablamos sobre las bienes raíces, muchas veces. Exacto, Sí. pero no hablamos de las promesas de compra-venta, porque aquí, a ver, yo quise tocar este tema porque ha llegado mucha gente a la oficina que dice, oye, yo compré una propiedad, pero no está mi nombre, o qué pasos vienen ahora, y la verdad es que cuando uno revisa la documentación nos damos cuenta que en realidad nunca compró una propiedad, sino que fue una promesa de compra-venta. Entonces, es muy importante entender qué es una promesa de una compra-venta. Bueno, como el nombre lo dice, la promesa de compra-venta es un documento, es un contrato que es previo a la compra-venta, donde una parte se obliga con la otra, en realidad ambas, una a que le va a vender en un futuro y la otra a que le va a comprar en un futuro. Es decir, como el contrato lo dice, te prometo vender y yo te prometo comprar. Mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿y por qué no va a comprar de inmediato? O sea, si yo quiero comprar y el otro me quiere vender, ¿cuál es el sentido de hacer una promesa? El capital a lo mejor. Claro, y no hacer una compra-venta de plano. La verdad es que los factores son bastantes, son muchos en realidad. Primero puede ser, por ejemplo, porque yo estoy tramitando un crédito hipotecario, tengo ya más o menos certeza que me lo van a dar, pero todos saben que en realidad es un proceso, no es un tema inmediato, no es que yo vaya, salvo que lo tenga preaprobado, no es que yo vaya al banco y le diga y al otro día me lo entreguen. Entonces es un proceso donde me tienen que evaluar, tienen que ver mi renta, tienen que tasar la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de ese proceso, la persona que lo está vendiendo, la casa que a mí me interesa, puede pasar un mes, puede pasar 2 meses y en realidad se lo puede vender a otra persona. Entonces lo que hace la promesa de compra-venta es obligar a ambas partes a que una le va a vender y que la otra le va a comprar y que en realidad no se lo va a estar vendiendo a otra persona. También puede haber otros motivos, por ejemplo, puede que el vendedor también tenga un crédito hipotecario, pero que en realidad esté en un proceso de pagarlo y alzar la hipoteca, pero todavía no ocurre. Entonces, a mí me interesa la propiedad, estoy dispuesto a esperar y con esto obligo a la persona a que me la va a vender a mí. Pueden haber muchos factores en realidad, como dices tú, que estés juntando la plata, que me falten un par de meses para tenerla, o que yo tengo un depósito a plazo que se libera en 90 días más, no quiero perder las lucas, que a lo mejor que me va a dejar que son buenas, y hago una promesa. O el vendedor también puede que, este caso es muy habitual y recomiendo también tenerlo súper claro, que a veces puede que la propiedad esté arrendada y hay otra persona viviendo ahí, y yo esté en un proceso para sacarla, ya sea voluntario o a través de un tribunal. Entonces le diga, mira, ¿sabes qué? Yo te la puedo vender porque yo puedo vender la propiedad con la persona adentro. Pero en realidad yo te la quiero vender en condiciones que puedas vivir, entonces hagamos una promesa y unos días más te la voy a entregar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la promesa? ¿Por qué? Porque en teoría yo puedo ir a la notaría con esta persona y pedir a la notaría que me redacte un documento y me lo van a redactar, ¿ya? Ahora, la recomendación es ver el caso a caso, porque esto no es una cuestión tan simple. ¿En qué sentido? Cuando ustedes celebran una promesa de compra-venta, tal como lo dijimos, yo me estoy obligando a que voy a comprar algo. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero si finalmente no la compro, no importa. No, ¿por qué? Porque las promesas de compra-venta traen estipuladas 3 cosas. Primero, el inmueble que yo voy a prometer comprar y la otra persona va a prometer vender, el plazo en el que yo lo voy a hacer y el precio. Entonces, hasta ahí parece ir a ser tal como todo bastante claro. Pero además traen un cuarto elemento que es habitualmente tienen asociado una multa. Y esa multa lo que hace es que resguarda las partes que van a cumplir. ¿En qué sentido? La multa como estándar normalmente es un 10% del valor de la propiedad. Es decir, si yo estoy comprando una propiedad de 80 millones de pesos, van a ser 8 millones la multa. ¿En qué consiste esa multa? Que si yo, llegado el plazo o la condición, porque como hablamos, también puede que en realidad tenga que salir un arrendatario de la propiedad. Una vez que se cumple ese plazo o la condición para celebrar el contrato de compra-venta y yo voy y no la vendo o la otra persona no me la compra, yo voy a poder cobrarle esa multa de 8 millones de pesos o en el fondo el monto que sea. Pero que quede estipulado, ¿no? Claro, y habitualmente es un monto importante para que las partes no se arrepientan del negocio. Entonces aquí en esta promesa no se fija, por ejemplo, o ahí tú me corriges, un abono por parte quizás de la persona interesada como para asegurar la propiedad o con este y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. La verdad es que va a depender de la situación. Lo normal de una promesa, lo más común es que en realidad no se paga un precio, sino que únicamente se establece un plazo o una condición
a qué precio la voy a comprar y finalmente la multa en caso de que una de las partes incumpla. Pero dependiendo del tipo de negocio y dependiendo de quién tenga la necesidad, puede que yo venga, por ejemplo, donde un vendedor y le diga, mira, sabes que me interesa la propiedad, pero estoy esperando el crédito hipotecario, estoy esperando tener la plata, me faltan unos meses. Entonces, cuando es el comprador el que tiene el problema, muchas veces el vendedor puede decir, mira, yo estoy dispuesto a esperarte. Pero espérate, o sea, dame un abono de 5 millones, de 8 millones para asegurar, en el fondo, podríamos decir reservar en este caso la casa. Y eso en realidad se denomina anticipo del pago del precio, ¿ya? La diferencia en el anticipo del pago del precio es que el vendedor muy probablemente va a estar más complicado, perdón, el comprador en incumplir. Porque si yo incumplo, ya no es que le debo 8 millones de pesos a la otra persona, como decíamos anteriormente, 8 millones de pesos que obviamente me va a tener que demandar, va a ser un proceso, pero que eventualmente voy a perder. Pero no es un dinero que yo tenga, mientras que cuando yo anticipo parte del pago del precio, que habitualmente es un 10% también, lo que dicen estas cláusulas es que, ok, yo me voy a tener el derecho a retener ese dinero y tú lo pierdes en el fondo si tú incumples finalmente tu obligación. Entonces, la verdad es que en los contratos de promesa de compraventa es tremendamente importante tener presente cuáles son los riesgos para la persona que está celebrando el contrato. Y normalmente, quien va a estar más preocupado de esto va a ser el comprador. Porque el comprador se está obligando a comprar y cuando el comprador no celebra la promesa de inmediato es porque algún problema o alguna situación económica tiene, que puede generar que a lo mejor ese dinero no esté disponible en la fecha. Entonces, aquí es tremendamente importante que estas promesas de compraventa tengan cláusulas de salida. Supongamos que la promesa de compraventa estaba sujeta a un crédito hipotecario, ¿ya? Porque yo quería conseguirlo. Y la verdad es que el ejecutivo me dice, mira, si lo más probable es que te la dé. Entonces, yo en esos casos les recomiendo a la gente que se celebre un contrato de promesa de compraventa donde estén las cláusulas de multa, porque si no hay una multa en realidad no sirve de nada un contrato de promesa de compraventa, es mejor un acuerdo de voluntades. Entonces, pero que tenga una cláusula que establezca que si finalmente yo hago todos los trámites ante las entidades bancarias y no se me otorga el crédito por algún cambio en las condiciones del mercado o porque finalmente cambia mi situación laboral, porque por ejemplo puede que ustedes estén tramitando el contrato de promesa de compraventa, o sea, el crédito hipotecario, y que los despidan al mes siguiente. Es una situación que puede ocurrir y que el banco diga, no, sabes que yo no te puedo dar el crédito. Y da lo mismo el banco que yo vaya, o sea, ningún banco me da el crédito hipotecario. Entonces, es importante que la promesa de compraventa tenga establecida con claridad cuáles van a ser las cláusulas y los motivos por los cuales se va a entender que este incumplimiento no es culpable. Y si el incumplimiento no es culpable, yo obviamente no voy a pagar la multa. Entonces, eso es tremendamente importante. Obviamente habrá que acreditarlo, es una situación puntual, pero en realidad eso es tremendamente importante. Ahora, ¿cuál es el plazo en el fondo? Porque aquí estábamos hablando de que este puede estar sujeto a una condición o un plazo. Claro. ¿Cuánto es el plazo para en el fondo celebrar la compraventa definitiva? ¿Con cuánta antelación? Claro. Ahora, la verdad es que en realidad va a depender del caso concreto o del problema concreto. Es decir, la ley no establece un plazo mínimo o un plazo máximo. Se ha dicho que no debiese pasar de 5 años porque son los plazos de prescripción, etcétera. Pero en estricto rigor no hay un plazo. Ahora, evidentemente, la contraparte no va a esperar 4 años o 5 años. Por lo general me imagino de un año a otro como máximo. Lo normal, dependiendo del tipo de negocio, si no hay anticipo del pago del precio, lo normal son 90 días, 120 días, hasta 6 meses. Es difícil que en realidad la operación se extienda mucho más que eso. Y en el caso de que haya anticipo del pago del precio puede ser hasta un año, ¿ya? Ahora, hay otra modalidad de promesa de compraventa, que es la promesa de compraventa con arriendo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto es una modalidad en la cual yo digo, mira, este es el precio que yo te voy a pagar por la casa. Supongamos un ejemplo de 50 millones de pesos. Yo me comprometo a que durante 3 años te voy a arrendar la casa y, por ejemplo, te voy a pagar 400.000 pesos por arriendo. Pero en realidad el arriendo de esa casa cuesta 200.000 pesos. Entonces 200.000 pesos van a ser por arriendo y 200.000 pesos se van a abonar al precio definitivo de la compraventa. Y cuando lleguen estos 3 años o 4 años, o lo que libremente nosotros pactemos, vamos a descontar todos los meses que se arrendó la propiedad y la diferencia tengo que pagársela al comprador. Entonces, eso también es una modalidad de promesa de compraventa en la cual yo arriendo previamente y voy abonando y finalmente en un plazo determinado tengo que pagar el total de la compraventa. Esta también es una manera en que la gente a veces quiere vender la casa, no está apurada, el comprador también no va a tener el dinero inmediatamente, pero sabe que lo puede tener en un futuro. Ahora, ¿cuál es el castigo? Porque aquí nos podemos encontrar con que finalmente lleguemos a los 3 años y el vendedor, o sea, el comprador normalmente va a salir del problema, no va a tener el dinero para poder pagarlo. Entonces ahí el castigo en realidad es que yo pierdo el abono extra ese que hice en el fondo al precio de la compraventa. O sea, ahí no hay mucha chance porque evidentemente ese es el requisito. Tengo un beneficio, poder pagarlo en cuota,
Pero si finalmente no tengo el dinero al final del plazo, no voy a poder obtener la restitución de esos dineros, porque salvo que lo hubiesen pactado obviamente en el contrato con el promitente vendedor, pero la verdad es que es poco probable porque si no, no habría ninguna obligación para poder cumplir, ¿ya? Ahora, con respecto a los documentos a pedir, en este caso a la persona que vende, ¿cuáles son los que están vinculados ahí? Porque estamos hablando de inmuebles, principalmente inmuebles, Exacto. ¿no? Esto aplica en algunos casos también para bienes raíces, terrenos donde uno quizás tenga la intención de construir, o predios agrícolas, no agrícolas. Efectivamente, las promesas de compraventa en realidad se puede hacer sobre cualquier tipo de inmueble, o sea, ya sean rurales, agrícolas, no agrícolas, departamentos, hasta estacionamientos en realidad. Cualquier tipo de bien inmueble puede comprarse de esta manera. Ahora, lo que hay que tener claro es que la documentación que se tiene que pedir para analizar la compraventa es la misma, de la promesa de compraventa es la misma que de la compraventa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la documentación mínima? El título de dominio vigente. ¿Qué es el título de dominio vigente? Porque mucha gente conoce las escrituras, pero el título de dominio vigente es una situación un poquito más que la gente conoce menos. El título de dominio vigente es un documento que emite el conservador de bienes raíces donde sale una descripción básica de la propiedad, que va a decir que Juanito Pérez es dueño de una propiedad, que está ubicada en tal parte, que tiene tal rol de avalúo, van a salir los deslindes y los metrajes de la propiedad, que pueden ser los metrajes de la casa o los metrajes del terreno, dependiendo de lo que estemos hablando, con quién deslinda al norte, con quién deslinda al sur. Es decir, va a estar toda la identificación básica para determinar dónde está esa propiedad y quién es el dueño de esa propiedad. Junto con este documento, hay otro documento que se denomina el certificado de hipotecas y gravámenes. Este documento es trascendental. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero comprar una propiedad, evidentemente yo la quiero comprar sin ninguna deuda, ¿ya? Entonces el certificado de hipotecas y gravámenes me va a decir qué gravamen o qué deuda puede estar asociada a esta propiedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso yo tengo que tener mucho cuidado? Que salga que hay una hipoteca, porque si hay una hipoteca significa que esa propiedad está respaldando un crédito que tiene esa persona, o que tenga una prohibición, o en el peor de los casos que tenga un embargo, ¿ya? Yo puedo, según la ley, comprar propiedades con hipoteca. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que la hipoteca resguarda un crédito y el acreedor de esa hipoteca puede rematarla en manos de quien esté. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que dice, bueno, pero la persona me está vendiendo una casa, me la está prometiendo vender, ¿ok? Y la propiedad tiene una hipoteca, pero él dice que me va a pagar con lo que yo le pague la hipoteca. ¿Se puede hacer eso? Hay mucha gente que lo pregunta y sí, efectivamente es un negocio un poquito más complejo, pero efectivamente, por ejemplo, yo puedo tener una propiedad que cuesta 100 millones y al banco le debo 40. Y la verdad es que yo necesito el dinero y la quiero vender. Entonces lo que yo hago es ponerla a la venta y cuando el comprador la quiera comprar, yo voy al banco y le pido un certificado de la deuda que tengo con el banco. Y el banco me dice, mira, tienes 40 millones, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en este caso? El vendedor va a tener que dejar dos valevistas en la notaría. Un valevista va a estar en favor del banco, por la cifra que se le debe, en este caso, al banco, y el otro valevista por la diferencia que queda de restarle el precio de la deuda del banco. El notario va a guardar esos documentos, ¿ya? Se va a celebrar la escritura de compraventa, el banco también la tiene que firmar, va a revisar que esté todo correcto y el banco va a autorizar que se levante la hipoteca y que se levante una prohibición que tiene la propiedad de venderse. Se van a llevar todos los documentos al conservador de bienes raíces, el conservador va a inscribir la propiedad a nombre del comprador y va a emitir este documento que hablábamos que se llama el título de dominio vigente y el certificado de hipoteca y gravámenes que tiene que decir que no tiene ninguna hipoteca y no tiene ningún gravamen. Con eso, el vendedor retira su valevista y el banco retira su valevista. Entonces, ¿se puede vender una propiedad que tiene hipoteca? Sí, pero hay que tener claro que lo que hay que hacer en ese proceso es con parte del dinero que yo voy a comprar, pagarle al banco. Hay otra posibilidad, ¿ya? Que esta es un poquito más interesante. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la persona está vendiéndola, pero yo en realidad no tengo todo el dinero para pagarle la casa? Y el caballero en realidad quiere justamente este dinero que es el diferencial entre el valor de la hipoteca, la deuda que tiene asociada a la propiedad y lo que le quiere pagar. Supongamos el mismo caso. Yo no tengo los 100 millones de pesos, pero el caballero quiere venderle y quiere sus 60 millones. ¿Puede venderse? Sí, también puede venderse. Pero aquí viene algo muy importante. La propiedad va a seguir teniendo una deuda. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Lo que yo puedo hacer es asumir la deuda que tiene la propiedad y yo pagarla directamente. Entonces, si yo me encargo de pagar mes a mes esa deuda, cuando termine de pagarse, se va a alzar la hipoteca y la propiedad va a ser mía. Entonces también es una forma de hacer este negocio si es que yo no tuviera todo el dinero y la otra persona quiere vender. Entonces, en realidad opciones hay bastantes, ¿ya? De hecho,
Hay otro contrato de promesa que la gente también nos pregunta harto y que en realidad hay muy poco conocimiento de esto. Es el contrato de promesa de compraventa, especialmente ocurre en los casos de los departamentos que se encuentran en blanco o que se encuentran en verde. ¿Qué significa que una propiedad se encuentre en blanco? La propiedad se encuentra en blanco cuando se trata de un proyecto en el cual todavía no tiene todas las autorizaciones para edificarse y se quiere construir, es decir, todavía no está seguro de la construcción de eso. Y en verde es cuando el proyecto ya cuenta con las autorizaciones y ya se está ejecutando el proyecto. Pero todavía no está finalizado. Claro, pero todavía no tiene la recepción definitiva de obras de parte de la municipalidad. Yo en esos dos casos puedo celebrar un contrato de promesa de compra-venta con una empresa constructora, con una inmobiliaria y que me venda la propiedad. Bueno, mucha gente se preguntará, pero ¿por qué yo querría comprar una propiedad que todavía está en blanco y que está en verde y todavía está construido? Bueno, la lógica de esto es lo siguiente, que las constructoras en realidad necesitan financiamiento para poder construir un proyecto hipotecario, o sea, un proyecto de inmobiliario. Y lo que hacen las constructoras es, van al banco, tocan la puerta, le presentan el proyecto junto con el terreno que tiene asociado, se constituye una hipoteca sobre ese terreno y el banco va financiando. Pero el financiamiento del banco normalmente está supeditado porque no le entregan todo el dinero a la inmobiliaria. Le dicen, mira, ponte a vender el proyecto y a medida que haya interés en el proyecto, yo te voy a ir soltando el resto del dinero para que tú vayas financiando la construcción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inmobiliaria tiene la necesidad de tener personas que estén dispuestas a celebrar contratos de promesa de compra-venta con ellos, en blanco o en verde, para que el banco les vaya liberando los fondos. ¿Qué gana el promitente comprador? Que va a promesar un contrato en un valor menor al que finalmente va a salir a la venta como si estuviese construido. En la práctica, si lo podemos ver de una forma, la gente se hace una especie de socio de la constructora. En el fondo yo te presto capital también para que el banco te preste además la diferencia y se empieza a construir el proyecto. La recomendación es que tienen que tener muy claro que la ley regula este tipo de prácticas. ¿Por qué? ¿Y qué podría ocurrir acá? Que en realidad la constructora inicia el proyecto, le prestan los dineros, pero en el camino el proyecto no se ejecuta porque la constructora quiebra. Y obviamente todas las personas ¿Qué ha sucedido? De hecho hay una situación de una estafa más o menos complicada en este momento en que muchas personas invirtieron en un proyecto que no existía. O sea, el proyecto existía, pero nunca se quiso construir. Entonces, la pregunta es, ¿hay un resguardo para la gente en esta situación? Sí, efectivamente lo hay, pero es muy importante que la gente se informe y que lo exija. Las constructoras o las inmobiliarias que venden proyectos en blanco o en verde están obligados a conseguirse una fianza de una aseguradora. ¿Qué significa eso? Que esta aseguradora, cuando yo celebro el contrato de promesa de compra-venta, ellos me tienen que enviar una póliza, en la cual esa aseguradora resguarda al comprador por el monto total que invirtió o por una parte importante de lo que está entregándole como anticipo a la constructora, de que si finalmente el proyecto no se ejecuta y la constructora cae en quiebra y no tiene dinero para devolverme el dinero, esta aseguradora va a responder con ese dinero. Entonces, en realidad, la legislación hoy día obliga a las constructoras a hacerlo. Pero eso tienen que tenerlo muy presente, porque muchas de las constructoras finalmente no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Primero, porque es más barato, porque ellos tienen que pagar una prima sobre ese seguro. Entonces, si ellos, por ejemplo, vendieron en 10 millones de pesos el proyecto de la promesa de compra-venta y yo tengo que ir abonando ese dinero o lo abono inmediatamente, ellos van a también tener que pagar a la aseguradora un porcentaje de ese dinero. Pero claro, si finalmente ese documento no lo emiten, se van a ahorrar una cantidad de dinero importante. Entonces, yo a la gente les invito a que si van a celebrar un contrato de promesa de compra-venta de un inmueble que no está construido con una inmobiliaria, exijan esa póliza porque eso les va a resguardar el día de mañana que ese dinero finalmente lo van a poder recuperar. No va a ser rápido, no va a ser en un mes, pero lo van a poder recuperar. Porque, por ejemplo, de esta estafa que te menciono yo, que de una empresa que se llama Crystal Rock, lo que finalmente ocurrió es que estas pólizas nunca se entregaron. ¿Y por qué? Porque hay mucho desconocimiento de la gente. Esto no está en ninguna parte. O sea, uno va a la constructora y no te dicen, oye, tienes una póliza. Si no la pides, no te la entregan. Entonces, el consejo a la gente, infórmese con eso y solicite la póliza de resguardo, que ese es el nombre técnico. Y ahora, ¿en qué parte de todo este proceso entran los abogados también a asesorar? Mire, la verdad es que, como comentábamos al principio, ustedes ponían una notaría y en el fondo pedir que les redacten la promesa. Pueden también ir directamente a la constructora y ellos les van a redactar la promesa. Pero el consejo es que, si se fijan, este es un tema que es bastante técnico, o sea, hay muchas cosas que revisar. Cómo está la situación de la propiedad en cuanto a la escritura. De hecho, yo nombré algunas nomás, porque hay muchas cosas más que revisar. Cómo está el tema de los impuestos. ¿Está al día en tesorería si es que la propiedad paga impuestos? ¿El dueño es realmente el dueño?
¿El dueño está casado? ¿Quién tiene que autorizar la venta? El dueño en realidad es una sucesión que de un caballero que falleció y quedaron los hijos. ¿Están inscritos esos derechos? Entonces hay muchas cosas que revisar. Yo la recomendación que les hago es que cuando ustedes vayan a comprar una propiedad o vayan a hacer un contrato de promesa de compraventa, lo primero que tienen que estar pensando ustedes es que van a comprar un inmueble que difícilmente cueste menos de 50 millones de pesos. Entonces, para muchas personas es la inversión quizás más importante que hacen en su vida. Entonces, el consejo es: asesórense con un abogado que les pueda o redactar la promesa o revisar la promesa y introducir cláusulas que finalmente les puedan ayudar a que esto en realidad no sea un mal negocio en vez de un buen negocio. También muchas veces algunas promesas de compraventa que redactan algunas empresas que se dedican a esto son promesas draconianas, en el fondo tú no las lees y en realidad está todo en contra del comprador, y el vendedor prácticamente se puede salir cuando quiera. Entonces, por eso también se les recomienda que no solamente que las lean, sino que asesórense con un abogado que les pueda revisar los títulos de la escritura y que les pueda decir: mira, sabes que en realidad esta compraventa tiene este defecto, o esta en realidad cláusula no debería ser así, y que finalmente les pueda modificar esto. Además, otro consejo: cuando nosotros vamos a una notaría y pedimos celebrar un contrato de promesa de compraventa, normalmente la notaría lo va a hacer a través de un documento que se llama un documento privado. La notaría emiten dos tipos de documentos: los documentos notariales, que se llaman instrumentos públicos, y los documentos privados. Suena extraño que una notaría emita documentos privados y a la gente como que le cuesta entender eso. Lo que pasa es que la notaría tiene la facultad de que si yo llevo un documento, ya sea que lo redacte yo o lo redacte la notaría, como un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ese documento se entiende que es un documento privado. ¿Por qué es un documento privado? Porque es un documento que de partida lo firman las partes, pero el notario solo autoriza su firma y nada más que eso. Y el notario no se queda con una copia de ese documento. Y ese documento en realidad se denomina documento privado, aunque lo autorice un notario. ¿Y cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? Es que si a mí el día de mañana me incumplen un contrato y el contrato está por un instrumento privado, yo voy a tener que iniciar algo que se denomina un juicio ordinario, que es un proceso largo donde yo voy a exigir a la persona que me cumpla y que el juez reconozca que esa obligación existe. Mientras que cuando yo hago una escritura pública, que es un documento en el cual el notario se queda con el documento original, que esa es la labor del notario, ojo, es una labor principal. Él firma instrumentos públicos que quedan bajo el resguardo permanente de la notaría, es decir, ese documento no sale nunca a la notaría y a mí me entregan copias, que se denominan escrituras públicas. La diferencia de la escritura pública es que si a mí me incumplen el contrato, yo puedo ir con ese documento sin pedir al juez que lo reconozca que es un documento original. ¿Por qué? Porque está acreditado que es un documento original, porque el original no tiene el notario, ¿ya? Y con eso me evito un juicio larguísimo y aquí yo puedo a la persona, si por ejemplo me debe dinero, embargarla directamente. O si finalmente quiero yo que me cumpla el contrato, que el juez firme el contrato en nombre de esa persona. Entonces es un documento que tiene un valor tremendamente importante al momento del incumplimiento. Porque hay mucha gente cuando uno le dice, mire, quiero un documento privado y un documento público, parece tener todas las ventajas de un documento público, pero ¿por qué la gente no lo hace? Normalmente porque es más costoso. Un instrumento público de partida el notario va a cobrar entre 100 y 150 mil pesos, mientras que en un documento privado cobran 5 mil, 8 mil, 10 mil pesos. Entonces, claro, la diferencia de dinero parece ser bastante, y además que va a tener que redactar un abogado que va a cobrar obviamente también sus honorarios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en un instrumento público yo realmente voy a tener el derecho, de manera relativamente rápida, a que se dé cumplimiento, por ejemplo, a esta promesa. Ya sea que me pague la multa o que esté obligado a transferirme la propiedad. Mientras que en el otro caso yo puedo estar 4 o 5 años peleando para que el juez me reconozca la obligación y luego recién pueda hacer lo que en el otro caso puedo hacer de manera inmediata. Entonces, en realidad, la recomendación, si ustedes van a comprar una propiedad, háganlo asesorado por un abogado a través de un instrumento público que les va a permitir que el día de mañana el cumplimiento de lo que ustedes están exigiendo no se vuelva un dolor de cabeza. Y mucha gente incluso, al darse cuenta de lo largo que es, de lo costoso que va a ser, finalmente dicen, no, yo en realidad ya dejémoslo así, prefiero perder esta plata o prefiero que no me cumplan el contrato y lo dejan ahí. ¿Ya? Ahora, finalmente, supongamos que llega el día de la firma. ¿Ya? Me citan a la notaría, firmo la escritura. Aquí mucha gente dice, ya bueno, ya firmé, estoy listo, me voy para la casa, van a entregar la llave y estamos ok. Y la verdad es que no termina aquí. Ese es el inicio del proceso en realidad, largo trámite. De obtener. Mira, no es tan largo, depende del conservador, el conservador es más rápido. ¿Por qué? Porque lo que yo firmo en la notaría es la escritura ya definitiva, que es la compraventa, que venía vinculada a esta promesa que yo firmé inicialmente. Entonces, una vez que yo la firme, aquí hay dos opciones y aquí hay una recomendación tremendamente importante. Yo no soy dueño de la propiedad firmando la escritura de compraventa.
mucha gente piensa que, y por una cuestión natural, o sea, si yo firmo una compraventa soy dueño, que es lo lógico en realidad, pero no, porque uno es dueño en nuestro país cuando esta compraventa yo la llevo al conservador de bienes raíces, el conservador de bienes raíces la acepta e inscribe la propiedad a mi nombre, y ahí es donde nace el llamado título de dominio vigente. ¿Y por qué yo no soy dueño cuando compro? Por dos motivos. Primero, porque el contrato de compraventa es una suerte de contrato donde yo le digo, mira, yo te voy a traspasar la propiedad, tú la llevas, la inscribes y es tuya. Pero, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Podría ocurrir que en realidad, supongamos que esto fuera una estafa. Pero yo sí soy dueño de la propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo vendo la propiedad a una persona a las 10 de la mañana en una notaría, en otra notaría se la vendo a las 12 del día y al tercero se lo vendo a las 4 de la tarde. Y la verdad es que le estoy vendiendo a 3 personas distintas. ¿Qué es lo que dice la ley? El primero que llegue con la inscripción es el que gana, aunque parezca bastante chistoso, ese es el que gana. Es decir, se prefieren por sus fechas y por su orden de ingreso. Entonces la gente dirá, chuta, entonces ¿no es seguro una compraventa? No, no lo es. Y es por eso que también siempre se recomienda la asesoría de un abogado. ¿Por qué? Hay mucha gente que podrá decir, bueno, entonces yo al momento de comprar, si le entrego la plata, ¿qué pasa si después no se inscribe? Es por ese motivo que existen varias formas para poder comprar una propiedad y para entregar el dinero. Cuando nosotros hablamos inicialmente de que existe la posibilidad de que yo le pague al banco si es que tuviese una deuda y le dejo un vale vista para que lo puedan cobrar, eso mismo yo puedo hacer una compraventa normal a través de algo que se llama las instrucciones al notario. Las instrucciones al notario son un documento que va paralelo a la escritura de compraventa, donde yo le digo al notario, mire, ¿sabe qué, señor notario? Yo esta propiedad la estoy comprando, no sé, en 80 millones de pesos. Aquí yo dejo un vale vista. El vale vista es un documento que no es como el cheque, ojo con eso, porque el cheque es un documento en el cual yo le digo a una persona, toma, te entrego 80 millones de pesos, anda a cobrarlo, pero yo no es seguro que esos fondos estén. Obviamente es un delito girar un cheque sin fondos, pero no es seguro. Mientras que el vale vista es un documento donde yo voy al banco y le digo, tome, señor banco, aquí tiene 80 millones de pesos, emítame un documento de que esos 80 millones de pesos están depositados en el banco. Entonces lo que hace el banco es, toma mis 80 millones, los coloca en resguardo, obviamente en una cuenta ficticia, etcétera, porque todo hoy día es electrónico, y en el fondo me emite un documento que solo lo puede cobrar la persona que está señalado en ese documento, ¿ya? Dentro de un plazo determinado. Entonces, en el fondo, es dinero seguro, es dinero que está en el banco que no se puede cobrar. Es decir, el que tenga ese documento es el que va a poder cobrarlo. Es similar al cheque, pero la diferencia es que el dinero está 100% seguro de que está ahí. Entonces, ¿yo qué le digo al señor notario? Tome, aquí tiene el vale vista, que representa estos 80 millones, guárdelos usted, ¿ya? Y se lo entrega al vendedor solamente cuando la propiedad esté a mi nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Esto genera un resguardo para ambas partes, tanto para el comprador, porque se asegura de que si finalmente esto es una estafa y no se puede inscribir, ese vale vista, que porque va a estar en las condiciones que se le entrega al notario, es devuelto a la persona que compró la propiedad y que no le pudo inscribir porque fue un engaño. A su vez, el vendedor también queda seguro porque si la propiedad se inscribe, el notario no puede entregarle este documento a la persona que compró, sino que solamente al vendedor. Entonces, con eso ambas partes quedan resguardadas de que en el fondo ambos van a cumplir con su obligación porque el dinero está en manos del notario y el notario se lo va a entregar a la persona que acredite, ya sea que se incumplió o que se cumplió. Entonces, esa es la forma más segura de hacer una compraventa. Nadie va a salir perjudicado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que a veces al vendedor no le gusta un poco. ¿Por qué? Porque el vendedor dice, no, es que yo quiero mi dinero ahora. Sí, por supuesto, si usted va a tener su dinero, pero tiene que esperar que se inscriba en el conservador, que es un trámite que puede tardar como mínimo en las conservadores más rápidos 15 días y como máximo 60, 90 días. ¿Por qué? Porque a veces las escrituras pueden tener algún error de transcripción, algún problema o algo que objete el conservador que de repente hay que arreglar a través de algo que se denomina la escritura rectificatoria. ¿Y qué es lo que se hace? Porque, ¿qué ocurre? Que supongamos que aquí viene un problema tremendo. Puede que estemos todos totalmente de acuerdo en vender y comprar, que no haya ningún problema entre nosotros. Hacemos la escritura, la llevamos al conservador de bienes raíces y resulta que tenía un error en la redacción de la escritura, algo hay que corregirlo. ¿Y qué pasa? Que, supongamos, para poder yo modificarla, tienen que ir a ambas partes a modificarla. Pero aquí pueden ocurrir varias cosas. Que el vendedor se haya arrepentido y no quiera firmar, por ejemplo. O que se murió el vendedor, o que se murió el comprador, ¿y cómo firma? Si ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja un poder, normalmente el abogado que redactó la escritura, para que si algo falla, ese abogado puede modificar la escritura en nombre de las dos personas. Es decir, no requiere que ninguno de ellos concurra. Incluso la persona puede irse del país, qué sé yo. Entonces, ese abogado rectifica la escritura, la lleva al conservador y se inscribe y finalmente se ejecuta todo el negocio. Entonces, por eso es que en una compraventa de propiedades yo recomiendo encarecidamente a la gente, no porque yo sea abogado, contraten un abogado, porque hay muchas cosas que pueden pasar en este proceso.
y la cantidad de dinero que se está jugando no son 500.000 pesos o 1 millón, normalmente van a ser varios millones de pesos, que la verdad es que hace que valga la pena en realidad invertir un poco en el abogado, pero que les va a entregar finalmente un negocio. Una seguridad, un negocio respaldo. seguro. Porque lo peor que les va a pasar es que finalmente sí los hayan estafado y ustedes vayan dando el notario y recuperen su dinero. Probablemente va a tardar, no es inmediato, porque hay un plazo para que finalmente se ejecute, que va a estar entre 90 y 120 días, pero es un dinero que yo sé que en el peor de los casos voy a poder recuperar. Pablo Contreras de Juris Maule, pueden encontrarlo ahí, aparece ya la página www.jurismaule.cl. Más o menos, ¿cuáles son las áreas que se ven en el lo que pasa es que en nuestro estudio trabajamos 5 abogados, ¿ya? Entonces nosotros vemos las principales áreas: derecho de empresa, derecho laboral, derecho tributario, derecho de familia y derecho civil. Esas son las principales áreas. También vemos penal, pero obviamente los casos penales hay que verlos con cuidado porque no todas las causas son iguales. Hay ciertas causas que vemos y ciertas causas que no, pero obviamente a la gente lo que le recomendamos es consultar, obviamente. Nos pueden contactar a través de la página web, que es www.jurismaule.cl. Ahí pueden agendar una hora, pueden ir a vernos, pueden llamarnos por teléfono y obviamente estudiamos su caso. La consulta es gratuita, ustedes nos pueden contar su situación libremente, no les vamos a cobrar por esta situación. Y una vez que ustedes nos dicen, bueno, este es mi caso, yo le digo, mire, en realidad la solución de usted es esta, esto es lo que sale, y ahí obviamente podemos acordar el pago de los honorarios, que eso también es un tema importante. Mucha gente nos pregunta, chuta, ya, este juicio sale, no sé, 700.000 pesos. Yo no tengo 700.000 pesos. Nosotros lo que aceptamos es que nos den un abono y se va pactando en cuotas sin ningún problema. Así que hay soluciones facilidades de pago. Exacto. Muchas gracias, Pablo. Nos estamos viendo ya el próximo jueves. Que estén muy bien. Igualmente. También aprovechamos de despedirnos en este día jueves 16 de noviembre. Invitarlos a seguir la sintonía de Canal 30, sobre todo a las 14 horas que tenemos noticiero de media tarde. Será hasta entonces. Chao, chao.